Bañado por el mar Mediterráneo, Benidorm, el destino turístico por excelencia de la Costa Blanca, se extiende en su magnífica bahía desde la cala de Finestrat hasta el rincón de Loix. Las cristalinas aguas de sus playas, los elevados edificios que dibujan su línea del cielo y su dócil temperatura prefiguran a Benidorm como un centro bullicioso de servicios y ocio. Pero tierras adentro, a muy pocos kilómetros, existe la paz y la tranquilidad de Polop de la Marina. Irrumpe sobre el horizonte mediterráneo el monte Ponoch, el león dormido. Y al despertar, observa a sus pies un pueblo blanco, de aguas cristalinas, arrebujado en torno a los restos de un orgulloso castillo almohade, Polop de la Marina. Oloroso de azahares, en el centro de un oasis de verdes infinitos, escucha serenamente el tañer de la campana de la iglesia de San Pedro Apóstol, recortándose sobre el puro azul celestial, enfrentándose a la agresiva silueta de la sierra. San Pedro, pescador, llama a la mar cercana, que solo puede acariciar esta tierra con su fresca brisa de tardes de estío. Inmaculadas nubes acampan sobre el huerto de cruces, donde descansan los antiguos habitantes. Un vía crucis que marca el camino hacia la pretérita fortaleza. Divina aurora, luz de la mañana, venerada en las fachadas desde tiempos tan remotos. Calles angostas, bañadas de cal y color, que ascienden hacia el pueblo prometido, que ascienden en Polop. Pueblo pausado, de rincones delicados, de olor de santidad, de olor de mercado, de fragancia de níspero, que ha querido crecer en estos pagos y que enamora al arte. Gabriel Miró, pluma finísima que encierra en sí el encanto polopino. La transparencia de sus aguas, que desde 221 bocas manan de la fuente de los chorros, saben a pueblo. Agua de pueblo. De este pueblo que Sigüenza bebió hace 20 años, tiene un dulzor de dejo amargo, pero de verdad química, que todavía es más verdad lírica. Años y leguas han creado, en esta tierra, una belleza llamada Polop de la Marina. Ahora, en su seno, tiene otra maravilla. Hola, soy Antonio Marco, el autor de la obra artística del Museo de Guadalest que lleva mi nombre, y puedo constatar, después de 12 años de experiencia, que todo el público que la ha visitado coincide con que es una maravilla. Pequeña Costa Mágica nace como un reto artístico, y es nuestra intención la de introducir al espectador dentro de una burbuja mágica donde al final del recorrido de las imágenes que le vamos a presentar coincidan con nosotros con que realmente todo tiene magia.
Presentamos la sala de pequeñas pinturas realizadas sobre piedra de río, nácar oceánico y marfil de mamut, algunas de ellas realizadas en la escuela miniaturista de Fedósquino, situada a 38 kilómetros al norte de Moscú. Más cercano es Ángel Ruiz, amigo personal de Antonio Marco, que ha realizado este repaso de la historia política de España, plasmando sobre cantos a la familia real de los Borbón. Alfonso XII, nacido en 1857, que falleció a los 28 años. Alfonso XIII nace en 1886. Don Juan, rey sin corona, nace en 1913. Juan Carlos I nació en 1938. Sofía de Grecia y Hannover contrae nupcias con Juan Carlos el 14 de mayo de 1962. Del matrimonio nacen Elena, Cristina y Felipe. Los distintos mandatarios españoles, desde Franco hasta los presidentes de la democracia, han hallado en las diestras manos de Ángel Ruiz su sitio en esta exposición. Retratos de personajes populares y artistas de cine dan testimonio de la perfección de este artista, sin duda tocado por una gracia divina. El minúsculo tamaño de estas obras rusas no impiden contemplar bellezas hechas a golpe de pincel. Como por ejemplo, la esposa del escritor Pushkin, así como la mágica Candide de su hija, consideradas como las mujeres más bellas de su época. La tradición de pintura en Fedósquino, a orillas del río Usha, cuenta con más de 200 años. Al principio, nació para decorar las cajitas de rapé, tan de moda en el siglo XVIII. Con la revolución bolchevique rusa, este arte estuvo a punto de desaparecer, pero felizmente, hoy podemos disfrutar de estas maravillas en pequeña Costa Mágica. Antonio Marco, inmortalizado junto a su querido Guadalest en una antigua peseta, obra artística de Ángel Ruiz. Un motivo ornamental asiático, tallado en madera, nos despide de esta sala. El deseo de Antonio Marco con la sala de carros y aperos de labranza es dejar un testimonio histórico de la importancia en el desarrollo económico de estas desaparecidas herramientas de trabajo. Siendo el eslabón entre los primitivos hombres que no domesticaron animales para su uso en trabajos duros y las actuales maquinarias motorizadas, no deja de parecernos mágico el encanto de estas piezas realizadas como las reales. Frenos, ruedas y yuntas que funcionan impresionan a las jóvenes generaciones que apenas tienen oportunidad de ver la perfecta combinación entre animal y máquina.
Viendo esta carroza avellana, escapada de un cuento, todo nos hace tomar las riendas sobre la realidad, que se nos escapa al contemplar herramientas de las que apenas sabemos. Pasajeros al tren. Al cadencioso ritmo que marcan las ruedas sobre los raíles, viajamos ahora a la sala del ferrocarril. Antonio Marco, conocedor de la fascinación que nos produce este medio de transporte, nos sumerge en este placentero traqueteo, del que posiblemente despertemos con un poco de hollín en el rostro. Máquinas de vapor, diésel, eléctricas, que todo niño ha querido de regalo de Reyes, nos disponen a que el mundo pasa ante nosotros en movimiento. Resuena el chirrido del tren al llegar a la estación. Es una copia de 4 metros del primer tren de España. La línea Barcelona-Mataró tuvo en 1850 este privilegio. Al observar en silencio la maqueta del primer tren diésel de Francia, junto a otras maravillas de más de 2 metros, apreciamos el trabajo artesanal de tantos engranajes, bielas y piezas de hierro. El hechizo nos lleva hasta el cielo cuando el revisor nos pide el billete y lentamente la inmensa mole avanza. Si existen máquinas en cuyo motor hay algo de magia, estas son, ciertamente, las locomotoras que hemos podido observar. En la estación de Pequeña Costa Mágica, tomamos ahora un billete que nos paseará por los edificios emblemáticos de la Comunidad Valenciana. La riqueza arquitectónica de Valencia, Alicante y Castellón se agrupa en este recinto para que el visitante, sin apenas moverse, disfrute de un itinerario que podrá hacer realidad con mayor tiempo. En Teulada podremos destacar la preciosa ermita de la Divina Pastora, datada en 1750, y la iglesia de Santa Caterina, con su torre iniciada en 1895. Bello exponente de las torres hexagonales de inspiración medieval. Escapando de la Comunidad Valenciana,
visitamos el castillo de Almansa, donde en 1707 tuvo lugar la decisiva batalla de Almansa. El apoyo de Valencia a la Casa de los Austrias le hizo perder sus derechos forales por orden de Felipe V. Villa Marco, en Campello, donde en 1899 el cónsul de Francia, don René Barbier, construye este palacete de estilo colonial francés. Continuamos nuestra pequeña excursión y divisamos el santuario de la Virgen del Castillo en Yecla. El pueblo natal de Antonio Marco venera a su patrona, la Purísima Concepción, desde este colorido monumento. El castillo de la Atalaya, en Villena, en un óptimo estado de conservación, presenta doble muralla con torres y parámetros cúbicos que dan paso a la Torre del Homenaje, desde cuya terraza podremos ver los valles del Vinalopó. El excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, con su fachada barroca, celebró su primera sesión en 1760. Flanquean dos torres de 35 metros que en su origen culminaban dos pináculos que un huracán abatió. Toda la belleza de estas tierras se presentan en Pequeña Costa Mágica. A 4 kilómetros de Alicante se encuentra el Santuario de la Santa Faz, que guarda uno de los pliegues del paño con que la Verónica secó el rostro de Jesús. Según cuenta la leyenda, fue traído a Alicante por el sacerdote Pedro Mena en el siglo XIV. El castillo de Biar se halla a lo alto del cerro de más de 750 metros de altura que domina la población. Es de origen musulmán del siglo XII y de estilo almohade. Asoma el tren por el túnel y nos presenta esta maqueta denominada Fantasía de Antonio Marco. Se emplaza en la arquitectura ficticia, no representando nada construido, aunque nos recuerde los palacios renacentistas que abundan en el Valle del Loira francés. Siguen pasando en nuestro mágico viaje por la Comunidad Valenciana diversas estaciones, y paramos a visitar la Vall d'Uixó en Castelló, con la ermita de San Antonio, de finales del siglo XVII, recibe una cálida romería el día de su advocación, donde se reparte vino y viandas a los romeros. El castillo de Moraira es un baluarte conocido como Pezuña de Buey. El proyecto se llevó a cabo en pleno siglo XVIII, durante el reinado de Fernando VI. Según el escudo de la Casa Real de los Borbones, que corona el ingreso al edificio, fechado en 1742. Presentamos la Torre del Homenaje de Requena. La fortaleza fue construida en el siglo X por los árabes y llegó a ser un fuerte bastión fronterizo. Su torre principal fue reconstruida en el siglo XV por los cristianos de Castilla. De nuevo en la Vall d'Uixó veremos 4 edificaciones representativas. La ermita de la Sagrada Familia, en el paraje de San José, data del siglo XVIII. La iglesia parroquial del Santo Ángel Custodio fue comenzada en el siglo XVII y terminada durante el siglo XVIII. Contiene importantes frescos del siglo XVIII de Vergara, sobre todo los conocidos como el Sal. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción fue comenzada en el siglo XVII y terminada en el XX. Destacan el campanario y la fachada barroca, así como una colección de azulejos que decoran la capilla. La empresa Segarra de esta localidad castellonense
se dedicaba básicamente a la fabricación de curtidos y calzado de cuero. De su sede, construida en 1931, nos queda este edificio, la Casa del Reloj. El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó cuenta además con restos arqueológicos de gran importancia, como una necrópolis hispano-visigoda de los siglos VI y VII después de Cristo, y multitud de vestigios de época islámica y cristiana junto al río Belcaire. La cocatedral de Santa María de Castellón se comenzó a construir en el siglo XIII, reconstruyéndose tras un incendio en el siglo XIV. De este edificio solo quedan originales las dos puertas laterales, puesto que durante la Guerra Civil fue muy dañada. Cabe destacar la imagen de la Purísima del imaginero Esteve Bonet, así como pinturas de Ribalta y Oliet. La Puerta de Quarte, conocida también como Torre de Quarte o Torres de Quart, constituyó junto a las de Serrano una de las puertas de la antigua Valencia. Fue construida por el arquitecto Pedro Bonfill entre 1441 y 1460. Siguiendo en Valencia, las Torres de Serrano, considerada la más imponente puerta urbana del gótico europeo, fue construida a finales del siglo XIV por Pere Balaguer, como parte del sistema de defensa de la ciudad, y era la entrada a Valencia de quienes procedían de la serranía. La ermita de Nuestra Señora del Remedio, emplazada en Utiel, fue en principio una pequeña ermita erigida en 1564 a 1090 metros de altitud. Su campana llama a feria y fiestas del 6 al 15 de septiembre. La iglesia de Santa María de Requena se encuentra en el barrio de la Villa. Construida en el siglo XV y de estilo originalmente gótico, ha sufrido numerosas reformas en épocas posteriores. Posee también una espléndida portada de estilo gótico tardío. La ciudad de Requena erigió en 1972 el Monumento Universal a la Vendimia, como emblema de su más representativa riqueza y actividad, la vitivinicultura, y de su fiesta de la vendimia, la más antigua de España, declarada de interés turístico en 1966. El monumento adquiere vivencias especiales cuando mana por su fuente los tintos y rosados vinos de la tierra para pública degustación. La iglesia del Salvador de Requena es una iglesia arciprestal de estilo gótico isabelino florido del siglo XV, remodelada en estilo barroco en el siglo XVIII y que es actualmente la única iglesia abierta al culto en el barrio de la Villa. Cabe destacar que fue aquí donde Antonio Marco se casó con su esposa Mari Carmen Francés. La población de Muchamel, por lo que respecta a su templo parroquial, dedicado a la advocación de El Salvador, consiguió licencia para su edificación en 1511. En su interior alberga el gran tesoro de arte y de fe de todos sus habitantes, la Mare de Déu de Loreto. La arciprestal e insigne Basílica de Santa María es el templo más destacado de la ciudad de Elche. Además de sus cultos y liturgias habituales, es preciso indicar que esta iglesia es el escenario tradicional de la festa o misterio de Elche, auto sacramental declarado bien cultural de la humanidad. Resto de arquitectura militar de la ciudadela de Calpe, el Torreón de la Pesa, data del fin del siglo XIV o principios del XV. En 1947, el ayuntamiento llevó a cabo el derribo de la Pesa
quedando al descubierto el torreón, cuya existencia se desconocía. En Callosa de Ensarriá, la iglesia arciprestal de San Juan Bautista, que fue reconstruida a mitad del siglo XVIII por el prestigioso arquitecto clasista valenciano don Antonio Gilabert i Fornés. Es, pues, una de las iglesias representativas del periodo de transición del barroco al neoclasicismo. En Benissa se alza la impresionante iglesia de la Purísima Chiqueta, más conocida como Catedral de la Marina. Su estilo es neogótico, 1902-1929. Tiene 3 naves. La construcción de este templo sorprende por sus extraordinarias proporciones. También en la Nucía podemos ver la iglesia de la Purísima Concepción, Virgen patrona de esta localidad. En honor a ella se celebran las fiestas patronales en el mes de agosto. La pólvora protagoniza parte de la fiesta que se celebra en esta localidad alicantina. La villa de la Nucía está situada en el centro de la comarca de la Marina Baixa. En el plano cultural, el ayuntamiento posee 2 hermosos edificios: la Casa de la Cultura, que vemos en las imágenes, llamado popularmente el Chalet, dotada con una amplia biblioteca, y el Sindicat. En el casco antiguo de Altea, entre calles adoquinadas, se accede a la plaza presidida por la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo. Es uno de los símbolos de la Costa Blanca, con su magnífico domo azul adornado con pequeños mosaicos blancos. Los colores de las casas en la Villa Joyosa forman un extraordinario mosaico, símbolo de esta población marinera. Un paseo por las calles del casco antiguo nos acercarán a la línea de ferrocarriles Alicante-Denia. La torre de la isleta del Campello fue construida entre 1554 y 1557 por orden del virrey de Valencia, don Buenaventura de Cárdenas. Pese a las numerosas transformaciones que ha sufrido la Catedral de Valencia, adoptando elementos de diversos estilos, este edificio posee un claro carácter gótico. Edificada sobre una primitiva mezquita, que a su vez se construyó sobre un antiguo templo romano, su primera piedra se colocó en el año 1262. Destaca de esta catedral la sala capitular, la Puerta de los Apóstoles, puerta del primer tercio del siglo XIV, donde a mediodía se reúnen todos los jueves no festivos los miembros del Tribunal de las Aguas. Por último, cabe destacar la Torre del Miguelete, monumento emblemático para la ciudad, situado junto a la puerta principal de la catedral. Fue construida en 1381, siendo un proyecto de Andreu Julià. En Benidorm es inevitable llegar a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el Castillo Mirador de Benidorm. En la gran roca que divide las 2 playas se asentaba la fortaleza que servía de defensa ante las incursiones de piratas argelinos y berberiscos en los siglos XIV, XV y XVI. La impresionante maqueta de más de 4 metros ocupa un lugar privilegiado en Pequeña Costa Mágica. En los dioramas que mostramos a continuación, Antonio Marco refleja su sentir religioso en soberbios instantes de la vida de Jesús de Nazaret, llenos de magia y vida. Una realización magistral que nos muestra la anunciación a los pastores del nacimiento del Niño Dios. Una escena del nacimiento ambientado en una aldea.
la peregrinación de los Reyes Magos hacia Belén, siguiendo la estrella divina en un atardecer. La carpintería de San José, situada en el mar de Galilea, con un Jesús que juguetea con los guijarros de la playa. Otras perspectivas de la cuna del Mesías son este interior de un cobertizo en Belén. Y estos dos, enclavados en escenarios rurales de la montaña. José y María buscan posada huyendo de Herodes. La visitación, donde María descubre a su prima Isabel y a Zacarías la buena nueva. El entierro de Jesús, con la colocación del Santo Sudario. La Pasión. Dramática escena de la caída a causa de los latigazos en las calles de Jerusalén. Jesús orante. Mientras, los apóstoles duermen en el huerto de los olivos. La última cena, donde los apóstoles escuchan a su maestro. Los siguientes dioramas pierden el carácter religioso para mostrar el encanto mágico de Antonio Marco en sus obras, como esta recreación
de un poblado románico tan nuestro en la España del Norte. La retina queda impresionada por la Fuente de los Chorros de Polop de la Marina, donde junto a sus 221 caños de agua podemos ver el casco antiguo y la silueta del león dormido, el Monte Ponoch. No podemos olvidar que Antonio Marco es nacido en Yecla, tierra de buenos vinos, y que durante 50 años ha estado viviendo en Requena, natal de su esposa. El viñedo es la primera fuente de ingresos de la comarca Utiel-Requena, motivo de sobra para que se recreen 3 bodegas en estas delicadas imágenes. En el recinto histórico de la villa, situado en Requena, existen más de 3 kilómetros de bodegas subterráneas excavadas bajo la inmensa losa que soporta la antigua ciudad. Sin duda, nos llega el olor del mosto, de las barricas de roble y el silencio que añeja los buenos caldos de esta tierra en las tinajas antañonas. La cavidad de las cuevas de San José, río navegable subterráneo de la Vall d'Uixó, nos presenta mágicas cavernas con nombres tan sugerentes como la Boca del Horno, el lago Diana, la Galería de los Sifones, el Estanque Azul, el Lago del Diablo. El recorrido turístico es de unos 1.150 metros de los 2.348 conocidos. El esparto es ahora el protagonista. Una maravillosa habitación ambientada en el siglo XIX nos acerca a una artesanía muy popular en el Levante español. Y no menos popular es Guadalest. El pueblo más turístico de España se levanta orgulloso a poniente, dibujando sobre el horizonte un perfil único e irrepetible. Es en este capricho de la naturaleza donde Antonio Marco tiene expuesto su primer museo, dedicado al Belén y a las casitas de muñecas, siendo la expresión de todo el que lo ha visto unánime, una mágica maravilla.
También en Pequeña Costa Mágica podemos encontrar un insólito Belén de 20 metros por 36 centímetros de ancho, que recrea minuciosamente las casas y parajes con todo detalle. En otro apartado, los pórticos nos adentran en un terreno mágico. ¿Qué hay detrás de estas puertas? Quisiéramos ser Alicia y penetrar a través de ellas en este país de las maravillas que es Pequeña Costa Mágica. Volver a la infancia es, sin duda, la fantasía más común de todo ser humano. Lejanos a la realidad, ¿quién no se ha evadido entre carcajadas con los tebeos clásicos? De la colección de Antonio Marco nos llegan a la memoria Las espadas del guerrero del antifaz, las peripecias de Roberto Alcázar y Pedrín, El jabato y tantos otros de entrañable recuerdo. Así, recordamos los antiguos juguetes de hojalata, movidos por cuerdas de manilla que lentamente dejaban de funcionar. Los cochecitos poblados por fantásticos personajes en actitudes inverosímiles con sus graciosas piruetas y acrobacias. Los barcos de una incruenta guerra que lanzábamos desde la mesa camilla hacia un mundo que nos superaba. Ferias mágicas donde el tío Vivo o las norias nos precipitaban al vacío del vivir el momento tan caro a los niños. Aviones que sobrevolaban las tierras desconocidas en busca de tesoros. Tesoros de infancia que hemos reencontrado en Pequeña Costa Mágica. Todo un guiño a la fantasía. Con las casitas de muñecas, Antonio Marco da rienda suelta a su instinto natural de desbordante fantasía, creando casas enteras con sus habitaciones, cocinas y estancias donde la luz, el color y la destreza artesana se funde con los sueños. Diminutas máquinas de coser hacen subir y bajar sus agujas cuando visitamos esta maqueta de una típica barraca valenciana con su paellero y su reloj de sol en piezas cerámicas.
La casa amarilla de estilo victoriano nos trae la imagen de Antonio con su mujer Mari y disfrutamos de habitaciones de estilo modernista catalán. Del célebre diseñador escocés Mackintosh podemos deducir que marcó un hito en la iconografía de los muebles a comienzos del pasado siglo XX. Distintos ambientes se suceden, y es que todo ha surgido de diestras manos artesanales, en talleres repletos de herramientas, por gente como Antonio Marco, que ha querido dar su creatividad para el goce de los sentidos. La belleza artística ha sido posible por depuradas técnicas aprendidas día a día, no en una escuela de monjas, sino observando la realidad de un espacio y plasmándolo en esto que vemos. Auténticas réplicas de ambientes que todos hemos conocido. Montados en caballitos de purpurina y nácar, pasa el tiempo visitando la exposición y nos despide la mismísima reina Isabel II con el príncipe de Edimburgo, que en su carroza real no puede evitar que un perrito le siga. Bien, nos encontramos en mi taller, donde estamos presentando imágenes de la última escena realizada y espero que coincidan conmigo con que realmente tienen magia. En este trabajo recién terminado podemos observar fotografías de la familia Marco, así como el trabajo esmerado de Mari Carmen, hija de Antonio, que ha realizado esta colcha en vainica. Una feliz colaboración, sin duda. El autor, su esposa, su hijo y nuera, todos han hecho posible Pequeña Costa Mágica. Y a toda velocidad nos disponemos a finalizar el recorrido de la exposición. Lo hacemos a horcajadas sobre estas motocicletas que nos desvelan otra de las pasiones de Antonio Marco, los coches. Los modelos a escala reducida y los reales han sido objeto de colección tras mucho tiempo, para poder presentarles, por ejemplo, el primer automóvil, este modelo inventado por el alemán Gottlieb Daimler en 1886.
De su gestión comercial se encargaba el señor Jelinek, cuya hija, Mercedes, dio el nombre comercial a esta marca de automóviles. Según cuenta la historia, los transeúntes quedaban asustados al verlo. De la colección también destacan los Bugatti, de la firma alicantina Payá Juguetes, trabajados en hojalata. O este coche de pedales catalogado en libros especializados. Pieza notoria, el modelo Buick F de 1910. Ha sido importado de los Estados Unidos para que disfrutemos de la mágica belleza de la automoción. El entrañable SEAT 600, el coche más popular en España, que parece acabado de salir de fábrica. Este modelo Renault, el 4NP de 1955, conocido en España como el 44. El Chrysler Six de 1926. El Amilcar, modelo francés de carreras de 1911. Todos en perfecto estado de conservación, listos para arrancar. Pero si alguien piensa que estos coches sirven solo para el desguace, puede que algunas piezas sirvan para realizar cañones, aunque sean de mentira. Los de verdad son para los que hacen el indio. Esperamos haber hecho realidad sus sueños en esta fantástica exposición que es Pequeña Costa Mágica, donde en su visita podrán descubrir imágenes que aquí no hemos podido mostrar. Antonio Marco agradece a todos los amigos personales que de forma desinteresada han contribuido, en mayor o menor medida, a que Pequeña Costa Mágica sea una realidad. Ángel Ruiz, José María Vidal Zapata, Ricardo Yorquí Rueda, José Luis Catalá Paredes, Matilde Cobian, Jorge Soler, Manuel Serena Faiges, Juan Mestre Baixas, Domiciano Monteagudo Martínez, Serapio González, Francisco Beltrán, Herminio Masó, Rosa y Carmen, Joaquín y Katia, Félix Arranz Pinto, David Torres Lao, José de Diego, Isabel Pérez Valera. Desde el incomparable pueblo alicantino de Guadalest, presentamos el Museo Antonio Marco, donde se maravillará con el mayor belém ecológico del mundo, con ríos de agua, plantas y bonsáis naturales, maquetas de casas con todos los detalles, molinos y trenes que funcionan, puentes que soportan el peso de su autor y preciosas figuras de artesanía. También maquetas de arquitectura y casitas de muñecas con todos los enseres que hacen que tomen vida propia.
Enclavado en una inmensa roca natural, el Museo Antonio Marco, una gigantesca manifestación de pura artesanía.